platicar sobre el capitalismo y el conservadurismo. Muchas veces he escuchado decir a algunos conservadores que el capitalismo necesita de ciertos valores para poder persistir. Esto es algo que en particular se lo he escuchado a Agustín Laje, por lo cual él se sustenta para defender a la familia, oponerse al aborto, porque básicamente piensa que las uniones entre personas homosexuales, los abortos y toda la gama del progresismo van a acabar con el capitalismo. Pero, ¿qué tan correcto es esto? El filósofo ruso llegó a decir una vez que Marx es Dios y Ford es su profeta. Y con esto quiere decir que, al igual que Schumpeter, son los grandes empresarios, los grandes capitalistas, los que fomentan la propia caída del capitalismo. Pero, ¿cómo va a ser esto posible? Esto tiene varias aristas. Por ejemplo, Schumpeter decía que el capitalismo mismo destruía a la familia paulatinamente, y él también sostenía que sin la familia el capitalismo no iba a poder sostenerse. Ahora, ¿ubican a Jeff Bezos, el dueño de Amazon? Bueno, pues, según sus propios desarrollos empresariales, ahora es más fácil que nunca poder aspirar a tener una economía planificada. Quizás no hoy, pero quizás sí en algunos años. ¿Y cómo? Bueno, pues porque te roba la información todos los días, al igual que los de Alphabet, o sea, los de YouTube, al igual que los de Facebook. Todos ellos te roban tus datos y facilitan la centralización de la información. Y esta información ya la pueden procesar por medio de inteligencia artificial. Ya no es como en el siglo XX que Ludwig von Mises decía, pues mira, el socialismo tiene un problema del cálculo económico. Ahora, ese problema se resuelve por medio de la técnica. ¿Y quién ha proporcionado el desarrollo de esa misma técnica? Los capitalistas. Vamos a retomar el punto. ¿Cómo es que el conservadurismo en verdad juega o no un papel en la conservación del capitalismo? Lo primero que tenemos que ver es si el capitalismo en realidad necesita de unos principios conservadores para sobrevivir. Y pues yo veo a los países nórdicos donde es legal el aborto, el matrimonio gay, y yo no veo que esto atente contra el capitalismo. Naturalmente no lo hace. El capitalismo puede sobrevivir con una población conservadora como la polaca, o con una población progresista como en Canadá. Naturalmente, si toda la población está en contra del capitalismo, si dice, no, nosotros queremos un socialismo, ya sea vamos a armar una comuna anarquista o vamos a armar una economía planificada. Si eso ocurre, pues sí, destruyes al capitalismo. Pero los valores del progresismo no son propiamente esos. No son de decir, vamos a acabar con los burgueses, vamos a hacer la dictadura del proletariado. No, de eso no va. Vimos que los conservadores no se necesitan para que el capitalismo sobreviva, como sostienen algunos, muy equivocadamente. Pero vamos a profundizar un poco en cómo el progresismo puede atentar o no contra los valores del capitalismo. Y vamos a empezar por plantearnos qué propone el progresismo. Bueno, básicamente, derechos civiles para todas las personas, hombres, mujeres lesbianas, hombres transexuales, etc. La diversidad sexual que pueda ser libre para identificarse, para casarse, porque también, de repente, ya no podían decir los hombres, no, tú no puedes ir a trabajar. Por cuestiones estructurales, las mujeres también se vieron más o menos forzadas, por así decirlo, por la lógica del capital, a ser incorporadas al trabajo. Y también, el capitalismo, o bueno, las dinámicas del mercado, ayudaron a debilitar a la nobleza. Y hoy en día, los nobles que aún persisten no tienen poder político real. Mujeres que puedan abortar, ¿es una amenaza para el capitalismo? No. Pero ahora, hay algunos progresistas que efectivamente dicen, bueno, hay que redistribuir mejor la riqueza. ¿Esto atenta también contra el capitalismo? No. En el siglo XX
Hubo regímenes de estados de bienestar que justamente estaban orientados no a destruir al capitalismo, sino a conservarlo, a impedir que surgieran rebeliones socialistas. Pero hay algunos que no solo dicen que hay que redistribuir mejor la riqueza, hay quienes dicen que el capitalismo debe de desaparecer y que debemos de tratar de retomar un socialismo, no necesariamente marxista. Pero hay muchas personas que plantean esto, que se dicen socialistas y son también progresistas. ¿Ellos representan alguna amenaza seria al capitalismo? Respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque incluso aunque estas personas se digan anticapitalistas o socialistas, no tienen en realidad una propuesta de verdad. Slavoj Žižek, por ejemplo, lo llega a señalar. Dice, pues sí, ocurrieron crisis, pero ¿qué hicieron los de la izquierda? Nada, porque no tenían ningún programa que fuera creíble. ¿Qué van a decir? ¿Vamos a intentar lo mismo que Lenin? No, ese discurso no va a funcionar. No tiene credibilidad en la mayoría de las personas. También plantear propiamente una dictadura del proletariado en un sentido no leninista tampoco le va a pegar a la gente. Y tampoco hay contextos para que de repente un día la gente diga, vamos a levantarnos en armas, vamos a destruir el capitalismo. Principalmente porque ellos no saben, en general no sabemos, qué podríamos hacer después de que caiga el capitalismo. Bueno, entonces ya sabemos, el capitalismo no necesita conservadores. Y los progresistas muchas veces van a ser más los amigos del capitalismo que en realidad sus enemigos. Y como dijo Raymond Aron, para que la nueva izquierda triunfe, necesita perder. Y con esto se refería a que para que los derechos civiles triunfaran, tenían que ceder su crítica anticapitalista. Y esto lo dijo en un librito que se llama La Libertad, liberal o libertario. Y me parece que resultó profético. Hasta la próxima.